Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco, o voy a hablar un poco sobre la globalización. Viendo qué es la globalización, dicen que es la unificación de la política, de la cultura, de tecnologías y de ideologías. Desde mi punto de vista, considero que más que una unificación, que de pronto puede llegar a suceder en muchos años más adelante, por ahora, la globalización es como la aceptación y el respeto hacia otras culturas, es aceptar otras culturas, es conocerlas, es aceptar otras políticas y pues más que hacerla una sola, es como conocer y compartir diferentes culturas, políticas, tecnologías, entre otras. Cuando hablamos de globalización hablamos de un cambio de época y es una nueva visión y forma de vivir o de ver la vida. Por un lado, la globalización tiene sus ventajas, ya que esta aumenta el empleo en países subdesarrollados gracias a las multinacionales, pues para las empresas, las grandes empresas, es más fácil llegar a los países desarrollados, a los países subdesarrollados y generar un poco más de empleo. Pero pues si lo vemos desde otro punto de vista, cuando llegan las multinacionales hacia los países subdesarrollados, nuestras propias empresas nacionales o las pequeñas empresas o los pequeños emprendedores pues tienen más dificultad de crecimiento, ya que pues tienen menos ingresos capitales. Y pues pues habría menos oportunidad para que salieran adelante. O sea que también sería un factor, una desventaja, ya que habría más desempleo, más desempleo. Cuando hablamos de globalización, es cuando también podemos consumir productos de otros países. Podemos probar, tenemos más acceso a diversificar nuestro consumo o comprar productos diferentes de otros lugares, no necesariamente que sean de nuestra nación. Por lo tanto, cuando hablamos de consumir otros tipos de productos, también se abren, no sé, productos más económicos, precios más bajos que los que nosotros tenemos actualmente. Podemos ver ejemplos como en Internet, muchas veces podemos conseguir productos más económicos por las redes de venta, como lo que es, no sé, Amazon. Entonces podemos conseguir productos originales más baratos. Incluso es importante que con la globalización lo que me parece positivo es que podemos conocer otras culturas y otros idiomas, entonces es más fácil tener acceso y poder aprender nuevas lenguas. Que eso es importante, no debemos cerrarnos solamente a nuestro pensamiento y a nuestra cultura, sin cambiar nuestra idiosincrasia, pero sí tenemos más acceso a conocer otras. Cuando hablamos, como lo dije al comienzo, cuando hablamos de globalización, más que una unificación, porque considero que llegar a unificar es todo un proceso, además porque nosotros tenemos nuestras propias raíces. Cuando hablamos para mí globalización es cuando aprendemos a respetar y a aceptar las diferencias de diferentes costumbres, incluyendo la nuestra. Según los artículos que yo estuve leyendo, o según las lecturas que hice basadas en Internet, Ana Salvador Moroto, que es una estudiante de economía, dice que algunas de las desventajas también de la globalización son la desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. Pues para nosotros como país, por ejemplo Colombia, que somos un país subdesarrollado, tenemos menos oportunidad de invertir en la parte de pronto científica, tenemos y podemos invertir un poco menos en nuestras empresas. En cambio, si lo comparamos con los países desarrollados, estos tienen el capital tienen un gran capital que beneficia a esas grandes empresas que invierten en grandes universidades, en estudio, en lo científico. Entonces, también la globalización trae sus desventajas, pues solo los que tienen altos ingresos capitales tienen oportunidad de crecimiento. Por otro lado, otra gran desventaja es la explotación de los recursos naturales, que considero es una de las más importantes, pues cuando no se sabe manejar cierto punto o cierto punto de ambición, desafortunadamente afectamos nuestros recursos naturales
y minerales acabando con nuestros ecosistemas, que es lo que estamos sucediendo. Y siendo muy realistas, podemos tener gran variedad de productos, podremos tener una cantidad de dinero, pero si no tenemos nuestros recursos naturales, pues hombre, ¿de qué vamos a vivir? ¿O de qué van a vivir nuestras generaciones venideras? Esa es la parte más triste. Mm, y como lo expresa Carolina Ochoa, que es una estudiante también de economía, en un ensayo habla sobre las consecuencias que trae la globalización en el manejo del medio ambiente, en donde se dice que la generación de residuos y las emisiones de dióxido de carbono CO2, siendo este el principal gas de invernadero, parecen crecer considerablemente. Por lo tanto, el consumo de recursos naturales o de recursos aumenta también la manera visible con la prosperidad. O sea, a medida que se necesita producir, se consume más. Y cada vez que pues, las empresas grandes ven que hay más demanda, pues van a necesitar producir mucho más de manera masiva, generando un gran impacto en el ambiente. Entonces, pues pienso que una ambición, otra cosa es acabar con todo por tener más de lo que se necesita. Debemos ser conscientes que los recursos de nuestro planeta no son renovables y que es importante cuidar de ellos. Es importante despertar como no sé cómo decirlo, es importante despertar esa conciencia en la gente. Desafortunadamente, estamos manejados por nuestros intereses, pues nuestro poder capital, y yo siempre he insistido en eso, ¿no? El sistema nos enceguece, y para mí siempre está presente como esa necesidad de poder, sin importar las consecuencias que nos acarrea a través del tiempo. Yo soy muy incidente en como en ese punto, ¿no? Porque considero que estamos dejando a un lado muchas cosas. Por darnos lujos, por por el materialismo que nos por las cosas materiales que necesitamos. Entonces, pues es triste ver que no nos importe el planeta, cuando el planeta es nuestro hogar. En fin. em, Vamos a acabar con nosotros mismos si seguimos así y no sabemos manejar. No estoy en contra de la globalización, mientras esta favorezca. Porque hay cosas, como lo dije anteriormente, que son muy positivas, ¿no? Como la cultura, los idiomas, el acceso a otros productos, pero sin ese consumismo que hay, ¿no? Y estamos acabando con nuestros animalitos, con el aire, con muchas cosas. El ser humano también ha estado en la búsqueda de nuevos recursos para suplir nuestras necesidades. Por lo tanto, en su proceder genera recursos que puedan ser infinitos. Estamos tratando de generar, o finitos, estamos tratando de generar recursos que nos duren para siempre, pero que también traen consecuencias, ¿no? Uno de los ejemplos está la energía nuclear. Pues, aunque es buena y sirve para muchas cosas, esta a su vez provoca graves problemas ambientales y son muy graves. Pues porque al generar energía nuclear estamos liberando material radioactivo. Y este material radioactivo se va a la atmósfera y que terminamos respirando. Ahí hay muchas consecuencias. Por otro lado, eh, la, aunque hablamos de conocer que es abrirnos hacia otras culturas, pues también empezamos a imponer una cultura. Entonces, como somos a veces tan egoístas y pensamos que nosotros siempre tenemos la razón, empezamos a imponer culturas o formas de pensamiento o estilos de vida hacia los demás. No está bien aceptarlas, no está mal, perdón, no está mal aceptarlas, pero está mal imponerlas, ¿no? Tenemos que aprender a respetar las culturas y la manera de pensar de cada ser humano o de cada, no sé, comunidad. Al aceptar muchas personas no tenemos como tan seguro de nuestras culturas o no estamos tan seguros que empezamos a seguir diferentes estilos de vida, que pueden ser buenos o que pueden ser malos. Como lo dije anteriormente, cosas positivas está la educación,
pues se invierte mucho. Es muy bonito ver, pero es muy triste también ver, ¿no? La desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de países desarrollados, ellos invierten bastante en la parte científica y en la parte tecnológica que ayuda, esta ayuda al crecimiento, beneficia muchas veces a los ciudadanos. Pero por otro lado, nosotros que somos un país desarrollado, subdesarrollado, lo triste es ver que acá se roba la plata y no se invierte, o la poca plata que queda, o la mucha plata que queda, y no se invierte ni en educación ni en ciencia. Eso es triste. Acá no se valora tanto como se valora en otros países. Y esto genera también diferencias entre países. Entonces ahí va el punto de la no aceptación de otras culturas, porque unos se creen más superiores que otros también, ¿no? Todo tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. También se genera más medicina con calidad. Acá se maneja mucho, por ejemplo, la medicina genérica, que obviamente no tiene los mismos efectos y no es igual o no tiene la misma calidad que la medicina, no sé cómo se diría, real, eh, al 100% buena, entonces, que la medicina original. Entonces, en los países subdesarrollados manejamos mucho la medicina genérica, mientras que en otros países, como se invierte más, pues hay más acceso a la medicina original, que uno sabe que tiene sus grandes diferencias. Por lo tanto, pues no sé, eh, yo considero que es buena la globalización porque tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, más que una solución. Pensaría que eso va en cada uno. Entonces, es buena porque puedes conocer otras culturas, porque tienes acceso a la música, porque tienes acceso a conocimiento, tienes acceso a cosas maravillosas que nos da la oportunidad como de abrir nuestros ojos a un nuevo mundo, pero desafortunadamente, no quiero ser muy negativa, también tiene su forma negativa, y es que también cuando hablamos de globalización hablamos mucho de la economía. Entonces la corrupción aparece, eh, la ambición aparece, sin importar el daño que hagamos, vuelvo y digo, y reitero porque es importante, no nos importa el daño que causemos a las siguientes generaciones o a nuestros ecosistemas. Es la parte triste. Entonces, yo considero, porque dar una solución sería, no sé, me imagino yo, generar leyes, eh, cambiar formas de pensar, más que pensar en hacia qué lado me voy, eh, respetar. Para mí la globalización es importante mientras se respete y mientras se pueda aceptar, mientras haya respeto, mientras respetemos nuestro planeta y mientras respetemos los ecosistemas, las generaciones venideras, y mientras pensemos en todo, sin imponerle a los demás lo que nosotros deseemos, dando oportunidades de trabajo, invirtiendo más en educación, invirtiendo más en medicina. Ahí sí, como dicen, unificando, porque nadie es más que nadie, dándole oportunidad a todas las personas por igual. Todas merecen igualdad, dando oportunidad de estudio, generando oportunidad laboral. No sé, yo a veces me cuestiono mucho, no deberían ni siquiera de existir los estratos, porque somos uno solo y todos estamos luchando por sobrevivir, por vivir en armonía, por cuidar nuestro planeta, que es la parte que se nos ha olvidado, nuestros valores, y que no todo es dinero y no todo es poder, y que debemos pensar en un futuro que nos beneficie a todos como comunidad
independientemente de los países, de los